La fama, ese brillo que parece eterno, pero que puede desvanecerse en un solo instante. Todos conocemos a estas estrellas. Los vimos triunfar en televisión, en el cine, en la música. Fueron íconos, figuras admiradas, millonarios que parecían tener el mundo entero a sus pies. Pero la vida, a veces, da giros tan bruscos que ni la celebridad más grande puede escapar. Hoy te mostraré la verdad detrás de las cámaras. 10 artistas mexicanos que lo tuvieron todo y que ahora viven en la pobreza. Olvidados, enfermos o enfrentando situaciones que jamás imaginamos. Historias fuertes, dolorosas y sobre todo, humanas. Y quédate hasta el final, porque el último caso te dejará impactado. Un actor que llegó a tener tanta fama que parecía imposible verlo caer, pero hoy lucha por sobrevivir. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Lorena Herrera nació en Mazatlán, Sinaloa, y desde muy joven brilló con una belleza que la llevó a conquistar pasarelas, certámenes y finalmente los foros de Televisa. Durante los años 90, su nombre era sinónimo de éxito. Telenovelas populares, portadas de revista, giras, eventos, entrevistas y claro, su faceta como cantante que la convirtió en uno de los símbolos de sensualidad más recordados de la época. Para muchos, Lorena lo tenía absolutamente todo: fama, contratos millonarios, atención mediática y un estilo de vida lleno de lujos. Pero la fama es una llama que, si no se alimenta, se apaga. Con el paso de los años, los proyectos televisivos comenzaron a disminuir. El tipo de papeles que antes le ofrecían ya no llegaban como antes. Su música dejó de sonar con la misma fuerza y la industria, siempre cambiante, empezó a darle espacio a nuevas generaciones. La actriz confesó que mantener un estilo de vida tan elevado terminó por pasarle factura. Detrás del glamour había gastos enormes que ya no podían sostenerse con los ingresos actuales. Poco a poco, Lorena Herrera tuvo que reinventarse, tomar presentaciones pequeñas, shows más modestos y proyectos independientes para seguir adelante. Hoy, aunque sigue trabajando y mantiene una presencia activa en redes sociales y eventos, la realidad es muy distinta a la que vivió en sus años dorados. No tiene la fortuna que algún día disfrutó, pero continúa luchando, manteniéndose firme y demostrando que la fuerza de una mujer no está en la fama, sino en su capacidad de levantarse una y otra vez. Rafael Inclán, originario de Yucatán, es uno de esos actores que crecieron prácticamente dentro del escenario. Desde muy joven, supo que su vida estaría dedicada al arte, aunque no fue un camino fácil. Con esfuerzo, talento y una enorme disciplina, logró abrirse paso en el cine mexicano, primero en papeles modestos y más adelante como uno de los rostros más queridos por el público. Durante los años 80 y 90, Rafael Inclán vivió su época dorada. Participó en decenas de películas, telenovelas y obras de teatro, convirtiéndose en una figura imprescindible del entretenimiento. Su carisma, su estilo único y su gran capacidad actoral lo posicionaron en la cima. Tenía fama, reconocimiento, contratos constantes y una fortuna construida a base de trabajo incansable. Pero, como sucede con muchas estrellas, el tiempo y las malas decisiones comenzaron a pasar factura. Los proyectos dejaron de llegar con la misma frecuencia y aquellos ingresos abundantes que parecían interminables empezaron a disminuir. La situación se volvió más complicada cuando surgieron problemas de salud que afectaron su movilidad y su capacidad de trabajar al ritmo al que estaba acostumbrado. Con los gastos médicos acumulándose y menos oportunidades en pantalla, su estabilidad económica se fue deteriorando. Hoy, Rafael Inclán vive con lo justo, muy lejos del esplendor que lo acompañó durante décadas. Aunque sigue apareciendo en algunos proyectos, ya no disfruta de la seguridad económica ni del brillo mediático que un día lo hicieron grande. Aún así, el público lo recuerda con cariño. Su legado sigue intacto, pero su realidad actual es un claro ejemplo de cómo la fama puede desvanecerse y dejar detrás un vacío difícil de llenar. Carmen Campuzano fue en los años 90 una de las mujeres más bellas y fotografiadas de México. Su rostro estaba en todas las revistas, desfilaba en las pasarelas más importantes del país y era considerada una de las modelos más influyentes de su generación. Glamour, fama y contratos millonarios la rodeaban.
Lo tenía todo, pero lo que nadie imaginaba era que detrás de ese brillo perfecto comenzaba a gestarse una de las caídas más fuertes y dolorosas del espectáculo mexicano. Los excesos, las malas compañías, las fiestas interminables y sobre todo, el inicio de una dura adicción fueron apagando poco a poco su carrera. La prensa documentaba cada escándalo y la imagen impecable que la había hecho famosa fue deteriorándose hasta convertirse en tema de controversia nacional. Pero lo peor no fue perder contratos, sino perder la salud. Carmen enfrentó enfermedades graves, crisis emocionales profundas y momentos de abandono absoluto. La mujer que un día fue portada en todas partes, terminó luchando por sobrevivir, alejándose por completo del mundo que la convirtió en estrella. Hoy, Carmen Campuzano vive con recursos muy limitados. Reconstruyó parte de su vida, ha buscado rehacer su carrera y compartir su testimonio. Pero la fortuna, la fama y la posición privilegiada que un día disfrutó ya no existen. Su historia es una de las más impactantes porque muestra, sin filtros, cómo la fama puede ser un espejismo y cómo una vida entera puede derrumbarse cuando el mundo de los excesos se apodera de una estrella. Carmen tuvo todo y también lo perdió todo. Alberto Vázquez fue una de las voces más inconfundibles y queridas de México durante las décadas de los 60 y 70. Con su estilo romántico y su presencia imponente en el escenario, conquistó al público joven y adulto por igual. Era una estrella completa, cantante triunfador, actor de cine y televisión, y figura constante en los programas musicales más importantes del país. En su mejor época, Alberto disfrutó de una vida rodeada de lujos. Casas espectaculares, autos, viajes, conciertos multitudinarios y una fama que parecía no tener final. Su nombre era sinónimo de éxito y su imagen se convirtió en parte de la historia musical mexicana. Pero con el paso de los años, los excesos comenzaron a cobrar factura. Problemas personales, relaciones complicadas y malas decisiones financieras debilitaron la estabilidad que había construido durante décadas. La carrera que alguna vez fue luminosa empezó a perder fuerza. Las oportunidades disminuyeron y los ingresos ya no eran suficientes para sostener el estilo de vida al que estaba acostumbrado. A esto se sumaron los problemas de salud que afectaron no solo su bienestar físico, sino también su bolsillo. Tratamientos médicos costosos y falta de trabajo constante lo colocaron en una situación económica cada vez más delicada. Hoy, Alberto Vázquez vive una realidad muy distante de la riqueza que lo acompañó en sus años dorados. A pesar de seguir siendo una figura respetada y recordada con cariño, enfrenta dificultades económicas y complicaciones de salud que han marcado sus últimos años. La historia de Alberto es una de las más representativas de cómo la fama puede brillar intensamente, pero también apagarse sin aviso. José Luis Cordero, mejor conocido como Pocholo, fue uno de los actores cómicos más queridos por el público mexicano durante los años 80 y 90. Con su estilo irreverente, su picardía natural y una presencia escénica que hacía reír a cualquiera, se ganó un lugar especial en la televisión nacional. Su carrera vivió un periodo dorado en el que parecía tenerlo todo: fama, reconocimiento y un ingreso económico estable que le permitió vivir cómodamente. Pero como sucede con muchas estrellas, el tiempo, los excesos y las malas decisiones empezaron a abrir grietas en su vida profesional y personal. La industria comenzó a cambiar, las oportunidades disminuyeron y los papeles que antes llegaban con facilidad se volvieron cada vez más escasos. Poco a poco, Pocholo fue quedando fuera de los reflectores. Sin proyectos constantes, el dinero que había ganado durante su época de oro comenzó a agotarse. Los gastos acumulados, junto con problemas de salud que fueron apareciendo con los años, complicaron aún más su situación. La caída no fue inmediata, pero sí inevitable. Con el tiempo, José Luis Cordero enfrentó una realidad dura. Ya no podía cubrir por sí solo sus necesidades básicas. Se vio obligado a pedir ayuda, algo que jamás imaginó durante sus años de gloria. Sus problemas médicos, combinados con la falta de trabajo, lo dejaron en una posición vulnerable, dependiendo de apoyos para poder seguir adelante. Hoy, Pocholo vive una vida modesta, lejos del brillo de la televisión y de aquellos escenarios donde provocaba carcajadas con solo aparecer. Aunque su legado sigue vivo en la memoria de quienes crecieron viéndolo, su día a día es una lucha constante por mantenerse a flote,
La historia de Pocholo es un recordatorio doloroso de que la fama puede ser pasajera, pero también de que detrás de cada sonrisa en pantalla hay una persona que puede terminar enfrentando momentos extremadamente difíciles. Tony Bravo fue, durante los años 80 y 90, uno de los artistas más completos de la escena mexicana. Actor, cantante, vedeto, su talento y su presencia en el escenario lo convirtieron en un favorito del público. Era un hombre carismático, atractivo, siempre rodeado de luces, música y noches llenas de glamour. En esa época, Tony disfrutaba de una vida que muchos solo podían soñar: dinero, fama, aplausos y una agenda profesional repleta. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la cima no es eterna. Con el paso del tiempo, las oportunidades laborales comenzaron a reducirse. Los proyectos ya no llegaban con la misma fuerza y la industria, siempre cambiante, fue dejando atrás a muchos artistas de su generación, incluido Tony. Sin ingresos estables, su fortuna comenzó a desvanecerse y la vida llena de lujos que alguna vez llevó se convirtió en un recuerdo lejano. Sin embargo, lo que realmente marcó su caída no fue la pérdida del dinero, sino la tragedia más grande que un padre puede vivir. Tony Bravo confesó públicamente que su hija fue víctima de un asesinato. Ese golpe emocional lo destrozó por completo. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. La depresión se apoderó de él, afectando su salud mental, su estabilidad y su capacidad de continuar en el mundo artístico. Nadie sale igual de una tragedia así. Tony Bravo nunca logró recuperarse del todo y como consecuencia, su carrera terminó desmoronándose. Hoy, Tony sobrevive con lo poco que puede reunir. Ya no vive rodeado de reflectores, ni de escenarios llenos, ni de cámaras. Ahora enfrenta una vida sencilla, marcada por la pérdida, las dificultades económicas y la lucha diaria por seguir adelante. La historia de Tony Bravo no solo habla de la fragilidad de la fama, sino del dolor humano más profundo: perder a un ser amado de la manera más injusta. Su caída no fue por lujo ni excesos, sino por una herida que nunca deja de sangrar. Luis de Alba es, sin duda, una de las figuras más queridas y emblemáticas de la comedia mexicana. Su talento para crear personajes icónicos como el Pirruris, el Ratón Crispín, Juan Camaney y el Indio Maclovio lo convirtió en un gigante del humor durante los años 70, 80 y 90. Sus espectáculos llenaban teatros, sus películas eran un éxito y su presencia en televisión era constante. Durante décadas vivió envuelto en aplausos, contratos millonarios y una fama que parecía indestructible. Pero incluso las carreras más sólidas pueden tambalear cuando la vida golpea por donde más duele. Con el tiempo, Luis de Alba comenzó a enfrentar problemas económicos, malas inversiones, decisiones financieras complicadas y una falta de administración adecuada hicieron que gran parte de la fortuna que había acumulado desapareciera. Aún así, él continuaba trabajando, siempre con la intención de llevar alegría al público. Sin embargo, la situación se volvió crítica cuando sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas durante meses. Ese incidente marcó un antes y un después en su vida. La recuperación fue larga, agotadora y muy costosa. Y como si no fuera suficiente, posteriormente enfrentó otras complicaciones de salud que lo obligaron a gastar aún más en tratamientos médicos. Los gastos crecían, pero el trabajo ya no llegaba como antes. Hoy, Luis de Alba sigue presentándose cuando su salud se lo permite, pero vive con recursos limitados, muy lejos de aquella época en la que era uno de los comediantes mejor pagados del país. Ha hablado abiertamente de sus dificultades económicas y reconoce que no supo administrar la fortuna que generó durante sus años dorados. Aún así, su legado permanece intacto. Para millones de mexicanos, Luis de Alba es y seguirá siendo un símbolo del humor nacional. Pero detrás del ícono existe un hombre que ha tenido que enfrentar la realidad con fuerza, valentía y humildad, demostrando que ni la fama más grande puede protegernos de los golpes de la vida. Héctor Suárez Gómez, hijo del legendario comediante Héctor Suárez, nació prácticamente dentro del mundo del espectáculo. Desde muy joven, mostró un enorme carisma y un talento natural que lo llevaron a participar en telenovelas, programas de comedia, unitarios y producciones que lo convirtieron rápidamente en uno de los rostros juveniles más queridos de la televisión mexicana durante los años 90 y 2000. En su mejor época, Gómez lo tenía todo:
Fama, contratos importantes, estabilidad económica y un nombre sólido que parecía destinado a mantenerse en la cima. Viajaba, grababa constantemente, protagonizaba proyectos y disfrutaba de una vida rodeada de comodidades. Para muchos parecía imposible pensar que algún día su éxito pudiera desvanecerse. Pero como ocurre tantas veces en la industria, la fama es frágil. El paso del tiempo comenzó a desplazarlo de los papeles que antes le ofrecían con facilidad. Nuevas generaciones entraron al medio, los proyectos disminuyeron y los ingresos ya no eran los mismos. A esto se sumaron decisiones financieras poco acertadas, que poco a poco fueron reduciendo la fortuna que había acumulado en sus mejores años. Lo que antes era una vida llena de lujos y estabilidad, terminó convirtiéndose en una etapa de incertidumbre económica. Hoy, Héctor Suárez Gómez enfrenta una situación completamente distinta a la que vivió en su juventud. Ha tenido que aceptar trabajos esporádicos, participaciones más pequeñas y proyectos de menor alcance para poder sostenerse. Su vida pública se ha vuelto más discreta y, en varias ocasiones, ha mencionado que atraviesa dificultades económicas que nunca imaginó enfrentar. El caso de Gómez demuestra que incluso habiendo crecido en una familia de artistas y habiendo logrado construir una carrera propia, la fama puede desvanecerse de un día para otro, dejando a las estrellas frente a una realidad dura, inesperada y muy distinta a la que conocieron. César Bono, nacido en 1950, es uno de los actores y comediantes más queridos del país durante décadas. Su rostro estuvo presente en películas, obras de teatro, programas cómicos y series que marcaron a generaciones enteras. Su participación en La Familia Peluche, así como en incontables producciones televisivas, lo convirtió en un símbolo del humor mexicano, cercano, espontáneo y auténtico. En su mejor época, César Bono lo tenía todo. Su agenda estaba llena de presentaciones, giras, funciones de teatro, grabaciones y eventos que le daban estabilidad económica y reconocimiento constante. Vivía rodeado de público, aplausos y un trabajo que parecía interminable. Para muchos, Bono era un ejemplo de éxito, seguro dentro del medio artístico, pero la vida le tenía preparado un giro inesperado. Con el paso de los años, los problemas de salud comenzaron a acumularse. César enfrentó varias complicaciones cardíacas, además de otras condiciones médicas que afectaron su movilidad y su capacidad para trabajar como antes. Cada tratamiento significaba nuevos gastos y cada recaída lo alejaba más de los escenarios que tanto amaba. Al mismo tiempo, las oportunidades laborales fueron disminuyendo. Lo que antes eran proyectos constantes se convirtió en trabajos esporádicos que ya no alcanzaban para cubrir todos sus gastos médicos y personales. Poco a poco, la estabilidad económica que construyó durante tantos años se fue debilitando. Hoy, César Bono continúa activo cuando su salud se lo permite, pero lo hace con recursos muy limitados. Vive una realidad completamente distinta a la comodidad que disfrutó durante sus años de mayor fama. Ha hablado públicamente de sus dificultades y de lo complicado que ha sido enfrentar esta etapa sin el respaldo económico de antaño. Su historia es un recordatorio de que incluso las sonrisas que más nos han acompañado en pantalla también enfrentan momentos de dolor, fragilidad y lucha. Detrás del comediante que siempre nos hizo reír, hay un hombre que hoy vive una batalla diaria por mantenerse de pie. Carlos Bonavides alcanzó una fama tan grande que su personaje, Huicho Domínguez, se convirtió en un fenómeno cultural dentro de la televisión mexicana. El premio mayor no solo cambió su vida, lo catapultó a la cima, lo convirtió en un rostro reconocido por todo el país y le abrió las puertas a contratos, giras, presentaciones y una época de abundancia que parecía interminable. Durante esos años, Bonavides disfrutó de lujos, atención mediática y una estabilidad económica que muchos artistas nunca llegan a conocer. Era uno de los actores más queridos del momento. Su popularidad estaba por los cielos y la gente lo recibía con aplausos en cada lugar al que llegaba. Pero la fama, como tantas veces ocurre, no vino acompañada de una administración prudente. Los excesos, las malas inversiones y decisiones financieras equivocadas comenzaron a debilitar su patrimonio. Con el paso del tiempo, el éxito televisivo que lo había colocado en la cima se fue apagando.
Los proyectos ya no llegaban con la misma fuerza, los ingresos disminuyeron drásticamente y su situación económica empezó a complicarse más de lo que él mismo podía imaginar. Fue el propio Carlos Bonavides quien reconoció públicamente la realidad. Ya no tenía el dinero que un día ganó y muchas veces dependía de pequeños trabajos o incluso de apoyos para poder salir adelante. La situación se volvió más dolorosa cuando confesó que vivía con limitaciones y que sus gastos médicos y personales eran cada vez más difíciles de cubrir. De estar en los horarios estelares de la televisión, pasó a luchar por mantenerse activo, con presentaciones modestas y participaciones ocasionales. Hoy, Carlos Bonavides enfrenta una etapa de su vida marcada por la incertidumbre económica, la falta de oportunidades y la necesidad de trabajar incluso en condiciones complicadas. Su historia es un recordatorio de que la fama más grande puede desaparecer y que incluso quienes parecían intocables pueden terminar viviendo una realidad muy distinta a la que conocieron. Bonavides cierra esta lista porque su caída fue una de las más inesperadas y porque millones de mexicanos jamás imaginaron que Huicho Domínguez, el símbolo de la buena suerte y del éxito desbordado, llegaría a enfrentar tantas dificultades en su vida real. Detrás de cada aplauso, detrás de cada cámara, detrás de cada personaje que nos hizo reír, llorar o soñar, siempre hay un ser humano. Un ser humano que ama, que se equivoca, que tropieza y que a veces pierde todo lo que construyó. Las historias que vimos hoy nos recuerdan una verdad que pocos quieren aceptar. La fama no es eterna y el dinero, por más abundante que parezca, puede desvanecerse en un instante. Lorena, Inclán, Campuzano, Alberto Vázquez, Pocholo, Tony Bravo, Luis de Alba, Gomis, César Bono y Carlos Bonavides. Todos ellos tocaron la cima. Todos disfrutaron del éxito absoluto y todos enfrentan hoy una realidad completamente distinta. Algunos luchan contra enfermedades, otros contra la soledad, otros contra decisiones del pasado que no se pueden deshacer. Pero cada uno de ellos, a su manera, sigue adelante, sigue intentando vivir, crear, levantarse, y eso también es parte de su grandeza. Porque al final, el verdadero valor de un artista no está en cuánto dinero ganó, sino en cuántas vidas tocó con su talento. Y estos 10 artistas, sin duda, dejaron una huella que el tiempo no podrá borrar. Si este video te conmovió, te sorprendió o te hizo reflexionar, no olvides dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que merecen ser recordadas. Yo soy Nombre del Canal. Nos vemos en el próximo video.